chicos, pues buenos días, buenas tardes a los que prefieran. Y muchas gracias por venir. Me voy a poner un poquito más al lado aquí. De verdad quería darles las gracias porque cuando escuché que esta mañana hay un montón de gente se reuniendo ahí en el centro para intentar el récord mundial de personas danzando la Macarena, yo tenía miedo de que muchos iban a faltar hoy para estar ahí. Entonces, gracias por haber venido. Y lo perdiste. Entonces, no vas a lograr este reto. Hoy vamos a empezar hablando, hacer un poco una recapitulación de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué libro estamos leyendo este mes o estos 2 meses aquí en la iglesia? No en los grupos de conexión, sino aquí en la iglesia. Gálatas, muy bien. Porque tuvimos justo el aniversario de la iglesia, ¿no? Entonces, volvemos al tema ahora. No podíamos dejar pasar la fecha, pero damos secuencia a lo que hemos estudiado, ¿vale? Vamos a orar una vez más, ¿no? Antes de empezar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por cada uno que ha venido aquí, Señor, gracias por la oportunidad que tenemos. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a tener nuestra atención, nuestros ojos, nuestros oídos aquí en esta mañana. Quita todas las distracciones, Señor, quita todo lo que pueda impedir que escuchemos tu palabra, Señor. Yo te pido tu misericordia también sobre mi vida y que yo no hable cosas que sean mías o mis ideas, Señor, sino tu voluntad, tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Pues, entonces, un poco de contexto o una recapitulación de una revisión de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Empezamos con David hablando entonces que es la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces fue una carta que Pablo escribió a las iglesias que él había visitado anteriormente, una iglesia mayormente de gentiles, con personas que le había enseñado por ahí, y que la iglesia estaba pasando por algunas dificultades por nuevas personas que habían se acercado a la iglesia después del pasaje de Pablo. Pablo tuvo que defender su autoridad como discípulo de Cristo, tuvo que rebatir algunas falsas enseñanzas y hablar de un tema central en la teología, que es la fe frente a la ley o las obras, ¿vale? Después, Kevin nos hizo hincapié acerca de la fe y promesas de Dios en comparación a las obras o a la ley. Y, pequeño spoiler, la próxima semana Kevin va a hablar también acerca de la libertad en la fe. Lo siento, Kevin, si era una sorpresa, ya se fue. Pero, no es tú, es David, ¿no? Es David. Eso fue una sorpresa, casi le dio un ataque cardíaco. Entonces, si estamos hablando acerca de las iglesias en Galacia, estamos hablando de autoridad de Pablo y todo eso. Estamos hablando que la cosa va por la fe y la promesa de Dios y no por obras y la libertad en la fe. La pregunta natural que viene para nosotros es, entonces, ¿para qué la ley? Y hoy vamos a intentar pasar un poco esta parte que está en Gálatas desde 7 hasta 3:17 hasta 4:11 para entender un poco por medio de 3 preguntas ¿para qué la ley o por qué la ley? Y para empezar, quería una pregunta sencilla. ¿Qué es una ley? ¿No? He buscado en la RAE, de eso estoy me acostumbrando mucho con los españoles, ¿qué significa la ley? O ¿qué significa ley? Y dice, precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Interesante, ¿eh?
interesante descripción, definición. ¿Qué pensáis acerca de eso? ¿Nuestros políticos están creando, siguiendo, aplicando las leyes como se debería en su definición completa? Para ellos. Para ellos, bueno. Tengo algunos ejemplos interesantes aquí de leyes. Desde 1894 hasta 1991 estuvo prohibido el consumo de sandías en una ciudad de Brasil, porque se pensaba que transmitía la fiebre amarilla. En 1995, en otra ciudad de Brasil se creó una ley para reservar 5 hectáreas, 50.000 kilómetros cuadrados de la ciudad para la construcción de un aeropuerto para ovnis, o sea, discos voladores. Mira cómo los políticos están aplicando muy bien el concepto de la ley, ¿no? Vamos bien. Pero eso no se queda solo en Brasil, ¿eh? Dwight, para ti. 1973, en Texas, el republicano James Jim Custer intentó, por lo menos intentó, aprobar una ley que cualquiera que quisiera cometer un crimen debería avisarlo con 24 horas de antelación. Sí, o sea, la importancia de la planificación para los americanos es muy interesante. Eso no fue aprobado, ¿vale? Eso no pasó. Y ahora los españoles que pensaban que eso no les iba a tocar. En Sevilla está prohibido hacer mucho ruido en las terrazas. Lo que puede incluir la prohibición, está escrito en la ley, jugar dominó o dados, o cantar o hablar alto. Pues yo no sé cómo nuestros hermanos andaluces están sobreviviendo. Si no pueden cantar, no pueden hablar alto, no pueden estar en las terrazas. Entonces, pero eso es una cosa, no sé si se queda muy claro aquí, pero en Brasil decimos que hay leyes que no van adelante. Se crean las leyes, pero la gente simplemente las ignora. Por lo que entendí la expresión en español es que hay leyes que no prenden o no cuajan, ¿no? O sea, son cosas que se crean, pero al día a día la gente simplemente le da igual. Pero sí que estamos hablando aquí de una ley totalmente distinta que sí cuajó, que sí tuvo mucha importancia el pueblo de Israel a lo largo de muchos siglos. Tanto es que llegamos aquí en el tiempo de Jesús, Pablo, que eso seguía vigente, importante y muy en el día a día de las personas, ¿no? Vamos a empezar. Aquí. Hablando directamente qué es la ley. Bueno, la primera cosa que tenemos que entender es que la Biblia no es un manual de cosas que seguimos para hacer Dios feliz. La Biblia cuenta toda una narrativa del plan de Dios para que el hombre o la humanidad tenga una relación perfecta con Él. Y a veces eso conlleva algunas instrucciones o cosas que apuntan cuando estamos saliendo de esta ruta, o sea, cuando no estamos obedeciendo lo que deberíamos obedecer para tener esta relación con Dios. Porque, por supuesto, Dios tiene un patrón claro de justicia y santidad perfectos. Nosotros debemos seguir o buscar seguir, estar de acuerdo con eso. La ley, como decimos aquí, en verdad no es una ley, son 613 mandatos que estaban distribuidos entre el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Otra cosa que me parece muy interesante decir es que la ley no fue impuesta por Dios sobre las personas. Si miramos Éxodo 19, del 4 a 8, dice, ustedes vieran lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé y ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. En este
Es este el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel, Dios hablando a Moisés. Y entonces Moisés regresó del monte, llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo el que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Esto todo está justo antes que el Señor diera la ley. Entonces la gente sí que estaba dispuesta y quería obedecer a Dios y estaba dispuesta a entender cómo obedecer. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y la ley no está, como yo dije, restricta a los 10 mandamientos, como estamos muchas veces acostumbrados, pero son 613 leyes que hablan desde la adoración ceremonial, o sea, los sacrificios, cómo llevar el templo, el tabernáculo cuando estaban todavía en el desierto, temas sociales o civiles, o sea, cómo el trato con la gente, cómo se haría cuando uno robaba o hacía lo que fuera, y aspectos morales también, o sea, que hablan de nuestra forma de vivir, cosas muy internas a veces. Pero se llamaba la ley porque se tenía muy claro que si desobedecías uno de todos ellos, estaba desobedeciendo toda la ley. Y eso es importante porque en nuestro contexto aquí, justo uno de estos puntos es lo que está generando mucho de la discusión entre los gálatas, que es justo la circuncisión. Entonces, ¿por qué eso es importante? Para algunos judíos, sí que otros pueblos podían hacer parte, podrían ser salvos, vamos a decir así, porque el concepto de salvación en la teología judía es un poco diferente, no es esa la idea, pero sí que estos podían obtener la eternidad obedeciendo, por ejemplo, solo las leyes de Noé, que son 7 leyes, son un número limitado de leyes. Pero para hacerse judío tendría que obedecer todas las leyes, todas las 613, incluyendo la circuncisión, que era lo que estaban intentando imponer sobre los gálatas aquí en este texto. Entonces, ¿por qué es importante? Tenemos esta idea o esta primera pregunta, es porque estamos hablando no solo de respetar a una cosa y decidir si eso era o no importante, pero sí todo el entendimiento, como Kevin nos habló hace 2 semanas, de la comparación entre lo hacemos por fe o estamos basando nuestra salvación en fe o estamos basando en lo que podemos o que hacemos o no hacemos, nuestras obras. Antes hablábamos leyes, quizás hoy en día hablamos mucho más de obras, ¿vale? Ahora sí vamos a entrar en el texto, una vez que tenemos esta base. Eso está en Gálatas 3, 17 y por delante. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si 2 o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad,
que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo, antes de que se lo abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, de una forma muy directa, ¿para qué la ley? ¿Conocéis este decreto real acerca de la regulación del tráfico de personas por medio de aparatos voladores individuales? Es un decreto real. No conocéis, ¿no? Por supuesto no conocéis. ¿Dónde buscamos las pegatinas de GT para poner en eso? ¿Por qué no conocemos este decreto? Porque no hace falta. Porque nosotros no tenemos, o casi ninguno, excepto este tío, tiene un aparato como este y no tenemos problemas de gente chocándose o por medio de la ciudad con estas cosas. Igual, la ley de protección de datos, que solemos hablar mucho ahora en los últimos 5 años, 10 años, ¿por qué es tan importante y no era importante antes? Porque la gente empezó a utilizar mucho más datos y para un montón de cosas por ahí. Entonces, y volviendo a lo que dice la RAI, la ley es un precepto dictado por una autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. O sea, si miramos aquí, una transgresión es la violación de un patrón, algo que se estableció. La ley provee el patrón de santidad y justicia, o sea, consonancia con la justicia. ¿Quién tiene la mejor justicia? ¿Quién es la autoridad que debemos seguir? A Dios. Entonces la ley viene de Él por esa razón. Y nosotros cuando miramos eso, tenemos ideas, estamos nos alejando o no de este patrón. El texto, y este es el versículo clave para nosotros hoy, es 3:19, dice, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrar a la gente sus pecados. Es muy importante que tengamos en cuenta que el pecado ya existía. Si miramos desde el Edén, cuando entró el pecado en el mundo, después vamos pasando por cómo la maldad fue creciendo en medio de la humanidad. Tuvimos hasta el diluvio y después Dios empieza de nuevo con la familia de Noé, pero llegamos en la Torre de Babel y la cosa se empeora de nuevo. Dios trata de trabajar el pacto con Abraham y empezar desde ahí a buscar crear esta nación santa, perfecta y que sería el ejemplo para todos los demás. ¿Qué estamos hablando al fin y al cabo? Es que como Romanos 5:13 nos dice, la gente ya pecaba antes de la ley. Entonces la ley no trajo el pecado, solo enseñó lo que la gente estaba haciendo tan lejos de la voluntad de Dios. ¿Y por qué eso era importante? Porque Dios estaba formateando una nación. Entonces cosas que suelen ser comunes en una nación. Pueblo, entonces había elegido un pueblo desde el pacto con Abraham. El segundo punto, les estaba llevando a una tierra. Ellos iban a tener la tierra prometida, otra cosa que suele formar parte de una nación. Por ejemplo, hoy es muy difícil a los kurdos porque no tienen su propio espacio, su propio territorio. Y el tercer punto, que suele ser parte de lo que es una nación, son sus leyes o cultura, lo que les pone como un conjunto social. Y justo para formatear eso, Dios estaba dando entonces la ley. Entonces, como hemos visto, la idea con eso no era que entonces
Dios estaba intentando imponer cosas para que la gente estuviera mal, sino estaba apuntando a lo que estaba pasando con la gente para que volvieran a lo que debería ser correcto. Pero la gente se afejó tanto a eso que se olvidó la segunda parte de este texto, por ejemplo, porque no había dado cuenta, ¿no? Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Como vamos a ver después, en la secuencia de los textos, la ley era como un tutor, ¿no? O un ayo en algunas versiones. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta época era muy común que los griegos, los romanos, tuvieran alguien que cuidara a un niño y llevaba a este niño al cole, a lo que fuera. Tenía como autoridad sobre este niño para que él llegara a hacer las cosas que sus padres esperaban. Solía ser hasta un esclavo que hacía eso, pero tenía autoridad sobre el niño que era su dueño, al fin y al cabo. Todavía era un niño para parte de la familia que era dueño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mientras el pueblo de Israel estaba creciendo, era un pueblo todavía niño, tenían la ley bajo su tutoría, bajo sus cuidados, hasta llegar al momento de adultez, que sería la llegada de Cristo, la promesa que tenían de Cristo. ¿Cuál es el punto central aquí? Que la ley tenía su rol, sí, cuidar, ayudar a Israel a llegar a este punto, recordar sus pecados constantemente para recordar la necesidad de salvación que tendrían en el futuro con el Mesías prometido. Pero no tenía el rol principal de ser la redención, o sea, no era el responsable final por la redención de Israel, sino su rol, su participación en un plan más amplio. O sea, eso es una intervención limitada. Como Kevin nos habló, y esto está en algunos versículos anteriores, Pablo deja claro que la ley no hacía a nadie justo delante de Dios. Eso está en el 3:11. Son obras y no se equivalen a la fe. Eso está en el 3:12. Y no es base de la herencia de Abraham, porque Dios lo dio como promesa ya antes de que viniera la ley. Eso es el 3:18. Entonces el punto es, la ley tuvo su rol importante, temporal, pero limitado hasta que llegara a Cristo. Si pasamos a 3:24, vamos a recordar esta. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. O sea, Cristo es el punto central en este sentido. Cristo encerró este carácter transitorio de la ley. La ley tuvo su tiempo, su efectividad hasta llegar a Cristo. Si miramos Romanos 3:20, dice que nadie podrá ser justo delante de Dios por medio de la ley. Más bien, la ley muestra cómo somos pecadores. Pero Romanos 3:21 y 22 dice, pero Dios nos hace justo cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Entonces el punto es este. Carácter temporal hasta la llegada de Cristo y después ya no debería ser o no tener más el mismo rol que tenía antes. Vamos a seguir leyendo la segunda parte del texto de hoy. Desde Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos que fueran unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a todos.
Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia y sus hijos pequeños y esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aun que son los verdaderos dueños de las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Vale, voy a leer solo hasta aquí. Entonces la primera pregunta fue, ¿qué es la ley? La segunda, ¿para qué la ley? Y la tercera pregunta que quizás estás haciendo a ti mismo es, ¿y ahora qué? Si yo sé qué es la ley y yo sé para qué servía, entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a ignorar la ley? ¿No tiene importancia para mí? Yo creo que es muy interesante que justo Pablo escribió este texto porque él tenía una preocupación muy bonita. De un lado, escribía a los hermanos judíos con una preocupación de que ellos entendieran que antes estaban bajo la tutoría de la ley, pero ahora ya no hacía falta más porque el Mesías prometido había llegado. De otro lado, también tenía una preocupación muy bonita con los gentiles que hacían parte de esta iglesia, de decirles, mira, ya habéis aceptado a Jesús, ya habéis entendido el punto central del plan. ¿Por qué estáis buscando añadir otras cosas o buscar obtener la salvación, por decirlo, ¿no? O hacer parte del pueblo de Israel pensando que eso es necesario, sino que ya habéis entendido y ya habéis recibido lo que necesitaban para salvación y perdón de vuestros pecados. Ya no hace falta hacer todo eso más. Pablo escribió pensando en estos dos grupos, pero yo creo que también nos acertó a nosotros por medio de eso, porque nosotros tenemos muchas veces la misma característica. Hemos recibido la palabra, hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, pero intentamos seguir haciendo cosas porque pensamos que estamos en deuda o que tenemos vergüenza de estar en deuda con Cristo. Tenemos una mentalidad no de hijos, pero seguimos teniendo una mentalidad como de esclavos. Y como él termina esta parte del texto, hasta donde yo leí, que nosotros podemos exclamar o decir, Abba, Padre. Es esto que vamos a intentar poner aquí. ¿Ignoramos la ley? No, no ignoramos la ley. Pero la miramos con las gafas, de nuevo utilizando el ejemplo de Kevin, con gafas distintas, gafas del Nuevo Testamento, gafas del Evangelio. Me va a dar las gafas, yo no puedo leer sin estas gafas distintas. O sea, miramos la ley ya no más como los judíos la miraban, pero buscamos los principios como Jesús mismo nos enseñó en el Sermón de la Montaña, ¿no? Y miramos, y principalmente cuidamos para no buscar anular el sacrificio de Jesús por medio del intento humano de justificación. Como decimos, no por obras, pero para obras. Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando intentamos seguir las leyes, la religiosidad, estamos hablando de la ley, porque el texto hablaba directamente de este pueblo, pero a veces
hacemos las cosas no porque queremos o entendemos que debemos hacerlo así, pero por una compensación. Si hago eso de bueno, quizás Dios tendrá misericordia de las cosas malas que yo hice. Y no es así, totalmente al revés. El segundo punto, vivimos y disfrutamos la promesa hecha a Abraham y cumplida en Jesús. Ya no hay más distinción entre judíos y gentiles. O sea, si antes este grupo estaba intentando imponer sobre los gálatas que ellos obedecieran todas las leyes, incluyendo la circuncisión, para que pudieran pertenecer al pueblo, hoy en día nosotros podemos pertenecer al pueblo de Dios, no por obedecer eso, pero por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que quita esta división entre judíos y gentiles. Y ya no somos más esclavos tampoco, como yo decía, sino hijos, que es lo que dice Efesios 4 y 5. Podemos decir Abba Padre, que es la idea de papá, o sea, de un padre cercano. Ya no tenemos más un Dios lejano y que muchos piensan que está buscando formas de fastidiar a la gente, de hacerles mal, de limitar su felicidad, sus cosas buenas. Al revés, lo que tenemos es un Dios que sabe que si vamos por el camino que queremos, nuestro fin es de destrucción. Y si nosotros reconocemos eso y volvemos a Él, no le debemos acercar con miedo de que este es un Dios que nos va a maltratar. Al revés, es un Dios que se pone como papá, un padre amoroso que está dispuesto a recibirnos, perdonar nuestros pecados por medio de Jesucristo y cambiar nuestras vidas. Para vivirnos entonces haciendo las cosas buenas, no por miedo de Él, pero por querer honrarle, querer enseñarle nuestro amor por Él. Quizás este es un punto que muchos de nosotros nos hemos acercado hoy a la iglesia o hemos vivido nuestra semana pensando, es que yo hago tantas cosas malas y yo necesito ir a la iglesia hoy para compensar un poco eso. O quizás he metido la pata esta semana y entonces voy a la iglesia hoy y con eso terminamos la semana por lo menos 0-0 o iguales. No escuché 4-1, hermano. No me diga eso. Los argentinos, no quiero decir. Quizás estás llevando tu vida intentando buscar el empate al final de la semana. Pero la promesa de Dios no es de llegar empatados, es de tener vida en abundancia. Y eso no es por medio de ti, no es por medio de mí, porque si fuera solo por mí, yo iba perdiendo peor que los 4-1. A cada día sería una paliza atrás de paliza, porque no puedo hacer suficientemente bueno para obtener la salvación. Pero Cristo hizo todo por mí. Cristo hizo todo por ti. Si sigues luchando pensando que vas a llegar en este momento en que la báscula te va a poner positivo o negativo, cuando estés delante del Señor, yo te digo, no te pongas en esta posición de riesgo. Acepta el sacrificio total y restricto de Cristo por ti en la cruz. Observa las cosas bonitas que hay en la ley como cosas que te van a generar frutos positivos en tu vida, que van a hacer cosas mejores para ti, que te van a acercar a una adoración más bonita delante de Dios, pero no porque eso te va a pagar los débitos que tienes delante de Dios. ¿Vale? Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, cada uno de nosotros aquí necesitamos más de ti, necesitamos recordarnos diariamente, Señor, que todas las leyes que pusiste y que nos entregaste, Señor, son no para nuestro mal, Señor, pero para enseñar cuán lejos vivimos de ti, Señor, cuando estamos basando nuestras vidas en nuestras propias decisiones, Señor.
nuestros propios esfuerzos. Nos ayuda, Señor, a obtener o recibir esta gracia que viene de ti, Señor, y que no necesita pago, no necesita que nosotros hagamos nada, porque tú lo hiciste todo en la cruz. Señor, si hay alguien aquí que sigue luchando y pensando que puede hacer algo suficientemente bueno para compensar lo que hace de malo, Señor, que tú puedes traer claridad en esta mañana, Señor. Y eso no es para que esta persona se sienta aún peor pensando que no puede obtener una relación contigo porque es mala o porque haces cosas malas, Señor. Al revés. Que hoy haya liberación, Señor, que esta persona pueda entender que por medio de ti, Señor, es solo de ti, y sin hacer nada, Señor, solo recibir este regalo que viene de ti, Señor. Ella va a tener entonces liberación, transformación de vida, y entonces, Señor, el hacer las obras ya no tendrá el peso, ya no tendrá la dificultad que a veces siente, pero al revés. Hacer las cosas a tu manera, a tu modo de ser, Señor, le va a resultar, Señor, algo más bonito y algo más placeroso, Señor. Yo te pido, Señor, si alguien todavía aquí se sentía por sus obras, por sus fallos en obedecer la ley, se sentía esclavo, se sentía alejado de la familia de Dios, Señor, que hoy sea un día de transformación y que esta persona pueda entender, Señor, que tú estás de brazos abiertos como un padre amoroso, como un papá que recibe a un hijo, Señor, sin restricciones, sin esperar nada, pero listo para regalar el perdón, para transformar las vidas. En nombre de Jesús yo oro. Amén.